Todavía recuerdo el sabor metálico en mi boca, ese hormigueo extraño en el brazo izquierdo y la sensación de que algo no andaba bien. Era un martes por la mañana. Había preparado el desayuno como siempre, café con leche y pan tostado, mientras escuchaba las noticias matutinas. A mis 63 años, vivía sola en un pequeño apartamento en las afueras de Valencia, pero me sentía satisfecha con mi independencia después de tantos años de sacrificios. Nunca olvidaré la mirada de mi vecina Dolores cuando me encontró en el suelo de mi cocina. Sus gritos parecían venir de otro mundo mientras yo flotaba en una especie de niebla confusa. «Mercedes, Mercedes, aguanta, por favor». La ambulancia llegó en lo que pareció una eternidad, aunque según me dijeron después fueron solo 12 minutos. El diagnóstico fue claro y contundente: infarto agudo de miocardio. «Ha tenido suerte, señora», me dijo el doctor Martínez, con una media sonrisa que intentaba ser tranquilizadora. Si su vecina no la hubiera encontrado tan rápido, estaríamos hablando de otra cosa. Sus palabras resonaron en mi cabeza mientras miraba el techo blanco de aquella habitación de hospital. ¿Suerte? Me preguntaba si realmente la había tenido. La recuperación sería larga, me explicaron. Necesitaría cuidados, medicación y, sobre todo, no podría vivir sola durante los primeros meses. Ahí fue cuando la enfermera me preguntó por mi familia. «Tengo 2 hijos», respondí con un hilo de voz. «Roberto, el mayor, tiene 42 años y vive aquí en Valencia. Lucía, mi pequeña, está en Barcelona con su familia». Llamaron a Roberto primero. Era lo lógico. Cuando entró en la habitación, apenas pude reconocer a mi propio hijo. Había algo distante en su mirada, como si estuviera evaluando un problema incómodo más que visitando a su madre enferma. Se mantuvo de pie, cerca de la puerta, mientras el médico le explicaba mi situación. «Necesitará ayuda durante al menos 3 o 4 meses», le dijo el doctor. «No puede quedarse sola. Necesitará supervisión para la medicación, ayuda con la higiene personal al principio, y alguien que le prepare comidas adecuadas para su condición». Roberto se pasó la mano por el pelo, un gesto que hacía desde niño cuando algo le incomodaba profundamente. «Mire, doctor, yo trabajo todo el día. Mi esposa también. Tenemos 2 niños pequeños y un apartamento con apenas 2 habitaciones». Mi corazón, ya de por sí debilitado, pareció encogerse aún más al escuchar sus excusas. Intenté intervenir, decir algo, pero él continuó hablando como si yo no estuviera presente. «Además, mi madre y yo, bueno, no tenemos la mejor relación. Hace años que apenas nos vemos en Navidad y cumpleaños». Se aclaró la garganta antes de añadir la frase que nunca podré olvidar. «Creo que lo mejor será que se las arregle sola o que contacten con servicios sociales. Yo no puedo hacerme cargo de esto». El silencio que siguió fue tan denso que casi podía palparse. El doctor Martínez miró a Roberto con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y la desaprobación. La enfermera, incómoda, revisó mi suero con repentino interés. «Roberto», logré murmurar. «Hijo». Pero él ya estaba dando media vuelta. «Lo siento, y mamá, pero tú elegiste tu camino hace mucho tiempo cuando decidiste que tu trabajo era más importante que nosotros. Ahora yo tengo mis propias responsabilidades». Y así, sin más, salió de la habitación. No hubo un beso de despedida, ni una promesa de volver al día siguiente. Solo el sonido de sus zapatos alejándose por el pasillo mientras las lágrimas rodaban por mis mejillas. Esa noche, sola en aquella habitación de hospital, reviví cada momento de mi vida como madre. Sí, había trabajado duro. Demasiado, quizás. Después de que Antonio, mi marido, nos abandonara cuando los niños eran pequeños, tuve que hacer de padre y madre. 2 empleos, a veces 3, para que nunca les faltara nada. Para que Roberto pudiera estudiar esa carrera que tanto quería. Para que Lucía tuviera sus clases de danza. ¿En qué momento mi sacrificio se había convertido en abandono a sus ojos? ¿Cuándo exactamente mi hijo había decidido que yo no merecía su ayuda en el momento más vulnerable de mi vida? La mañana siguiente trajo consigo una llamada de larga distancia. Lucía había sido informada de mi situación. «Mamá, estoy tomando el primer tren que sale hacia Valencia», me dijo con la voz entrecortada por el llanto. «No te preocupes por nada. ¿Me oyes?».
Vamos a salir de esta juntas. Mientras cerraba los ojos, agotada por las emociones y los medicamentos, pensé en lo irónico que resulta la vida. Roberto, a quien siempre había sentido más cercano, me daba la espalda en mi peor momento. Y Lucía, mi niña independiente que había volado lejos del nido, regresaba para sostenerme cuando mis alas ya no podían mantenerme en vuelo. El primer capítulo de mi nueva vida comenzaba así, con una mezcla de dolor y esperanza, con una herida en el corazón que no tenía nada que ver con mi reciente infarto. El pequeño apartamento de Lucía en Barcelona se convirtió en mi hogar durante los siguientes meses. Mi hija había hablado con su jefe y conseguido trabajar a distancia 3 días a la semana, algo que le permitía estar más tiempo conmigo. Su marido, Miguel, un hombre callado pero de buen corazón, reorganizó su estudio para convertirlo en mi habitación temporal. Los primeros días fueron los más difíciles. Mi cuerpo, traicionero y débil, apenas respondía a mi Firoi, a mis órdenes. Necesitaba ayuda para las tareas más básicas: bañarme, vestirme, incluso para tomar mis medicamentos. La humillación que sentía era indescriptible. Yo, que siempre había sido una mujer fuerte y hasta independiente, ahora dependía completamente de mi hija de 38 años. «Mamá, por favor, deja de disculparte», me decía Lucía cada vez que yo expresaba mi vergüenza. «¿Acaso no hiciste tú lo mismo por mí cuando era pequeña? Ahora me toca a mí cuidarte». Sus palabras, aunque reconfortantes, no aliviaban del todo mi sensación de ser una carga. Por las noches, cuando todos dormían, a veces dejaba que las lágrimas fluyeran libremente. No lloraba solo por mi situación física, sino también por el rechazo de Roberto. Su ausencia era una herida que se abría cada día. Cada vez que sonaba el teléfono y no era él. Cada vez que llegaba un mensaje y era de cualquier persona menos de mi hijo. La rehabilitación cardíaca comenzó a las 3 semanas. 3 veces por semana, Lucía me llevaba al hospital donde un equipo de fisioterapeutas me ayudaba a recuperar fuerza y resistencia. Al principio, apenas podía caminar 5 minutos sin sentir que me ahogaba. El miedo a sufrir otro infarto me paralizaba. «El corazón es un músculo, señora Mercedes», me explicaba Teresa, mi fisioterapeuta principal, una mujer joven de manos firmes y sonrisa amable. Y como todo músculo, necesita ejercitarse para fortalecerse. Vamos poco a poco, sin miedo. Poco a poco, efectivamente, fui mejorando. Un día pude subir las escaleras sin detenerme a mitad de camino. Otro día logré darme un baño sin ayuda. Pequeñas victorias que celebrábamos como si fueran grandes hazañas. Durante ese tiempo, intenté contactar con Roberto varias veces. Le dejé mensajes. Le escribí cartas que Lucía enviaba por correo. La respuesta siempre fue la misma: el silencio. Un día, desesperada, le pedí a Lucía que llamara a ella. «¿Qué te ha dicho?», pregunté ansiosa cuando mi hija colgó el teléfono después de una breve conversación. Lucía dudó, y supe inmediatamente que las noticias no eran buenas. «Dice que está muy ocupado con el trabajo y los niños», respondió evitando mi mirada. «Que se alegra de que estés mejor, pero que prefiere mantener las distancias por ahora». «¿Mantener las distancias?», repetí incrédula. «Soy su madre, Lucía, no una extraña. ¿Qué le he hecho yo para que me trate así?». Mi hija se sentó a mi lado y tomó mis manos entre las suyas. «Mamá, Roberto siempre ha sido diferente. Él recuerda nuestra infancia de una manera distinta a como yo la recuerdo. Donde yo veo a una madre que se sacrificó por nosotros, él ve a una mujer ausente que priorizó el trabajo. Trabajaba para darles lo mejor», exclamé con la voz quebrada. «Para que pudieran estudiar, tener ropa nueva, para que nunca pasaran hambre como yo la pasé». «Lo sé, mamá, lo sé», me consoló Lucía. «Pero Roberto siempre necesitó más presencia, más atención emocional. Y cuando papá se fue, creo que de alguna manera te culpó a ti, aunque fuera injusto». Esa noche reflexioné largo y tendido sobre las palabras de mi hija. ¿Había fallado como madre? ¿Había estado tan preocupada por dar a mis hijos seguridad material que descuidé sus necesidades emocionales? Las preguntas me atormentaban, pero no tenía respuestas claras. A los 4 meses de mi infarto, los médicos consideraron que mi recuperación iba por buen camino. Podía realizar actividades cotidianas sin problema,
aunque debía seguir evitando esfuerzos excesivos y situaciones de estrés. Fue entonces cuando surgió la gran pregunta: ¿qué haría ahora? ¿Volvería a Valencia? ¿A mi pequeño apartamento donde había estado a punto de morir sola? Una tarde, mientras Lucía trabajaba en su ordenador y yo tejía, una actividad que había retomado durante mi convalecencia, mi hija dejó de teclear repentinamente. «Mamá, Miguel y yo hemos estado hablando», comenzó con cierta cautela. «Creemos que no deberías volver a vivir sola, al menos no por ahora». Mi corazón dio un vuelco. ¿Estaban sugiriendo que me quedara permanentemente con ellos? La idea de ser una carga a largo plazo me aterrorizaba. «Cariño, no puedo seguir imponiéndome en vuestras vidas», respondí dejando mi tejido a un lado. «Ustedes son jóvenes. Necesitan su espacio, su intimidad». Lucía sonrió con esa expresión determinada que había heredado de mí. «No estamos sugiriendo eso exactamente. Verás, hace tiempo que estamos pensando en mudarnos. Este apartamento se nos ha quedado pequeño, sobre todo ahora que estamos intentando tener un bebé. La noticia de que podrían darme un nieto me llenó de alegría, pero seguía sin entender a dónde quería llegar mi hija. Hemos encontrado un dúplex en las afueras», continuó explicando. «Tiene una planta baja con un pequeño jardín que sería perfecta para ti. Podrías tener tu propio espacio, tu independencia, pero estaríamos cerca por si necesitas algo. ¿Qué te parece?» Me quedé sin palabras. Lo que me proponían era una solución que preservaba mi dignidad y mi autonomía, pero que también garantizaba que no estaría sola si volvía a necesitar ayuda. «Pero, Lucía, yo no puedo permitirme comprar una propiedad así», dije finalmente. «Mi pensión apenas me alcanza para el alquiler de mi antiguo apartamento». Mi hija intercambió una mirada cómplice con Miguel, que acababa de entrar en la habitación. «Mamá, hemos hecho números», intervino él. «Con lo que saques de la venta de tu apartamento en Valencia, más un pequeño préstamo que podemos asumir, sería posible. La planta baja estaría a tu nombre, sería tuya. Nosotros compraríamos la parte superior». Las lágrimas comenzaron a brotar sin que pudiera contenerlas. No eran lágrimas de tristeza, sino de una gratitud tan profunda que no podía expresarse con palabras. En ese momento sentí que, a pesar de todo el dolor y la incertidumbre de los últimos meses, quizás la vida me estaba dando una segunda oportunidad. «¿Están seguros?», pregunté entre sollozos. «Es una responsabilidad muy grande». Lucía se arrodilló frente a mí y tomó mi rostro entre sus manos. «Mamá, tú nos diste todo cuando más lo necesitábamos. Ahora déjanos devolverte, aunque sea una pequeña parte de lo que hiciste por nosotros». Y así, en medio de abrazos y promesas, comenzamos a planear nuestra nueva vida juntos. Vendimos mi apartamento en Valencia, que afortunadamente se revalorizó bastante debido a la gentrificación del barrio, y pudimos hacer un buen pago inicial por el dúplex en Sant Cugat, un tranquilo suburbio de Barcelona. La mudanza fue agotadora pero emocionante. Mi nuevo espacio era pequeño pero luminoso, con una salita, una cocina americana, un dormitorio y un baño adaptado para personas con movilidad reducida, una precaución que Lucía insistió en tomar. Lo mejor era el pequeño jardín, donde inmediatamente comencé a plantar hierbas aromáticas y algunas flores. Poco a poco, fui estableciendo una nueva rutina. Por las mañanas salía a caminar, tal como me habían recomendado los médicos. Luego dedicaba tiempo a mi jardín o a tejer. A veces cuidaba a los hijos de los vecinos cuando sus padres necesitaban ayuda, algo que me hacía sentir útil y me conectaba con la comunidad. Una tarde, mientras regresaba de mi caminata diaria, me detuve frente a un centro comunitario donde un cartel anunciaba clases de pintura para mayores. Nunca había pintado, pero siempre había sentido curiosidad. Animada por Lucía, me inscribí. Para mi sorpresa, descubrí que tenía cierta facilidad con los pinceles. Mi profesora, una artista jubilada llamada Carmen, me animaba constantemente. «Tienes buen ojo para el color, Mercedes», me decía. Mis primeras obras eran simples bodegones y paisajes, pero me proporcionaban una satisfacción inmensa. Un año después de mi infarto, mi vida se había transformado por completo. Tenía un hogar seguro, una hija y un yerno que me querían, nuevos amigos en el barrio y en las clases de pintura.
e incluso un pequeño ingreso extra vendiendo mis cuadros en el mercadillo local. La herida por la ausencia de Roberto seguía ahí, latente. En ocasiones especiales como Navidad o mi cumpleaños, Lucía intentaba contactar con él para que al menos me llamara. A veces lo hacía. Conversaciones breves y tensas donde ninguno de los dos mencionábamos el pasado. Nunca preguntaba cómo estaba yo realmente, ni yo me atrevía a preguntar por sus hijos, mis nietos, a quienes apenas conocía. Una noche, mientras cenábamos en la terraza que conectaba nuestras dos viviendas, Lucía me dio la noticia que tanto había esperado. Estaba embarazada de 3 meses. ¡Oh, mi niña!, exclamé abrazándola con todas mis fuerzas. Vas a ser una madre maravillosa. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en cómo la vida da vueltas inesperadas. Hacía poco más de un año. Había estado al borde de la muerte, abandonada por mi hijo mayor y sin un futuro claro. Ahora tenía un hogar propio. Estaba rodeada de cariño y pronto tendría un nieto al que amar y mimar. El dolor por Roberto no había desaparecido. Probablemente nunca lo haría del todo, pero había aprendido a vivir con él, a no dejar que empañara mi nueva felicidad. Había aprendido, sobre todo, que nunca es tarde para comenzar de nuevo, para construir una vida diferente pero igualmente valiosa. Lo que no podía imaginar entonces era que mi relativa paz estaba a punto de ser perturbada precisamente por quien más me había herido. Roberto iba a reaparecer en mi vida, pero no de la manera que yo había soñado tantas veces. La primavera llegó con una explosión de color a mi pequeño jardín. Las rosas que había plantado el año anterior florecían con fuerza, y el jazmín trepador comenzaba a extenderse por la cerca que separaba mi propiedad de la calle. Era un buen reflejo de mi vida. Después del invierno de la enfermedad, yo también florecía de nuevo. Lucía estaba en su 7º mes de embarazo. Su vientre redondeado la hacía moverse con esa lentitud majestuosa de las embarazadas, y su rostro resplandecía con una mezcla de felicidad y cansancio. Esperaban una niña a la que habían decidido llamar Elena, en honor a mi madre. Aquel domingo de mayo habíamos organizado una pequeña barbacoa en el jardín. Miguel estaba al cargo de la parrilla, mientras yo preparaba una ensalada y Lucía descansaba en una tumbona bajo la sombra del único árbol grande del jardín, un viejo olivo que ya estaba allí cuando compramos la propiedad. El timbre sonó justo cuando Miguel daba la vuelta a las chuletas. «Yo voy», me ofrecí dejando el cuchillo con el que cortaba tomates. Al abrir la puerta, el mundo pareció detenerse por un instante. Frente a mí, con una maleta a cada lado y una expresión que mezclaba vergüenza y determinación, estaba Roberto, mi hijo, el que me había abandonado en mi momento más vulnerable, el que apenas había mantenido contacto durante estos últimos años. «Hola, mamá», dijo con una voz que intentaba sonar casual, como si nos hubiéramos visto la semana anterior y no hubieran pasado casi 2 años desde nuestro último encuentro cara a cara. Me quedé paralizada, incapaz de responder. Mi corazón, ese músculo traicionero que una vez casi me abandona, ahora latía desbocado en mi pecho. «¿Puedo pasar?», preguntó ante mi silencio. Como en un sueño, me hice a un lado automáticamente. Roberto entró arrastrando sus maletas y observó con curiosidad mi pequeño hogar. Sus ojos se detuvieron en los cuadros que colgaban de las paredes, la mayoría pintados por mí. «¿Esos los has pintado tú?», preguntó con genuina sorpresa. Asentí, todavía incapaz de articular palabra. 1000 preguntas se agolpaban en mi mente. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué traía maletas? Pero antes de que pudiera formular alguna de ellas, la voz de Lucía nos interrumpió. «Mamá». «¿Quién?», comenzó mientras entraba desde el jardín. Se detuvo en seco al ver a su hermano. «Roberto». No era una pregunta ni un saludo. Era una constatación fría, casi una acusación. El ambiente se cargó instantáneamente de tensión. Roberto se aclaró la garganta. «Hola, Lucía. Veo que estás embarazada». «Muy observador», respondió mi hija con ironía. «7 meses. Pero supongo que no lo sabías porque nunca preguntas por nosotros». Miguel apareció entonces, atraído por las voces. Su expresión se endureció al reconocer a Roberto, aunque nunca lo había conocido en persona, solo por fotos. «Creo que deberíamos sentarnos», sugerí finalmente.
encontrando mi voz. Estábamos a punto de comer. ¿Tienes hambre, Roberto? Mi hijo asintió, visiblemente incómodo por la fría recepción. No podía culpar a Lucía y Miguel por su actitud. Ellos habían sido testigos de mi dolor, de mis lágrimas, de mis noches de insomnio pensando en el hijo que me había dado la espalda. La comida fue tensa. Roberto intentaba mantener una conversación trivial, preguntando por el barrio, comentando el buen sabor de la carne, elogiando mi jardín. Lucía respondía con monosílabos, mientras Miguel apenas disimulaba su desaprobación. Yo me debatía entre la alegría de tener a mi hijo frente a mí después de tanto tiempo y el temor por el motivo de su visita inesperada. Finalmente, cuando terminamos de comer y mientras Miguel servía café, Roberto decidió ir al grano. «Mamá, Lucía, tengo que contarles algo», comenzó con la mirada fija en su taza. «Ana y yo nos hemos separado. Ana era su esposa desde hacía 15 años, la madre de sus 2 hijos. La noticia me sorprendió, aunque no tanto como debería. En nuestras escasas conversaciones telefónicas, Roberto nunca había mencionado problemas matrimoniales, pero tampoco hablaba mucho de su vida personal. «Lo siento», dije sinceramente. Independientemente de nuestros problemas, no le deseaba sufrimiento a mi hijo. Roberto continuó. Las cosas llevaban mal un tiempo. Ella conoció a alguien en su trabajo. Intentamos arreglarlo, pero no funcionó. Hizo una pausa antes de añadir. Lo peor es que ha conseguido la custodia de los niños. El juez consideró que, con mi horario de trabajo, no podía atenderlos adecuadamente. Vi cómo sus ojos se humedecían al hablar de sus hijos. Por un momento, volví a ver al niño vulnerable que había sido, al que consolaba cuando se caía del columpio, o cuando los otros niños no querían jugar con él. ¿Dónde están ellos ahora? ¿Lucas y Martina?, pregunté, mencionando los nombres de mis nietos a los que apenas conocía. «Siguen en Valencia, con Ana», respondió. «Los veré un fin de semana cada 2 semanas y parte de las vacaciones». Su voz se quebró ligeramente. Lucía, quien hasta ese momento había mantenido una actitud distante, pareció suavizarse un poco. «¿Y tú? ¿Dónde estás viviendo ahora?» Y entonces llegó la bomba. «Bueno, ese es precisamente el motivo de mi visita», dijo Roberto enderezándose en su silla. «He pedido un traslado en mi empresa. Me lo han concedido. Empiezo en la oficina de Barcelona la semana que viene». Hubo un silencio mientras todos procesábamos la información. «Pensé que quizás», continuó mirándome directamente, «podría quedarme aquí contigo, mamá, al menos hasta que encuentre un lugar propio. El divorcio me ha dejado bastante mal económicamente, y los alquileres en Barcelona están por las nubes». La habitación pareció congelarse. Lucía dejó su taza de café con tanta fuerza que temí que se rompiera. Miguel apretó los labios en una fina línea de desaprobación. «¿Me estás pidiendo que te deje vivir conmigo?», pregunté lentamente, asegurándome de haber entendido correctamente. «¿Después de 2 años sin apenas contacto? ¿Después de negarte a cuidarme cuando estuve a punto de morir?». Roberto tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Sé que no he sido el mejor hijo, mamá. Cometí un error. Estaba pasando por un mal momento. Ana y yo ya teníamos problemas. Estaba estresado con el trabajo». Se detuvo al ver la expresión incrédula en nuestros rostros. «No son excusas. Lo sé. Solo digo que las personas cometen errores. Y yo cometí uno enorme contigo». Lucía no pudo contenerse más. «¿Un error? ¿Llamas error a abandonar a tu madre después de un infarto? ¿A decirle que se las arregle sola? ¿Sabes lo que me costó venir desde Barcelona cada semana para cuidarla? ¿Tienes idea de cómo te lloró cada noche?». «Ya basta», intervine. No quería que la situación escalara más. «Roberto, esto es inesperado. Necesito tiempo para pensarlo». Mi hijo asintió, pero luego añadió algo que me dejó helada. «En realidad, mamá, ya he dejado mi apartamento en Valencia. No tengo dónde ir». La manipulación era tan evidente que incluso Miguel, quien hasta entonces se había mantenido relativamente al margen, intervino. «Espera, ¿has venido con tus maletas dando por hecho que te quedarías aquí, sin siquiera consultarlo antes?». Roberto se puso a la defensiva. «Es la casa de mi madre, ¿no? Y yo soy su hijo. Creí que me acogería, como ella creyó que tú la acogerías cuando estuvo enferma», replicó Lucía con amargura. La tensión era insoportable.
Me levanté. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. «Voy a dar un paseo», anuncié. «Roberto, puedes quedarte esta noche en el sofá. Mañana hablaremos con más calma». Salí de la casa sin esperar respuesta. El aire primaveral me golpeó el rostro, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. Caminé sin rumbo. Solo quería alejarme de esa situación imposible. Por un lado, una parte de mí, la madre que nunca deja de serlo, quería ayudar a Roberto. Estaba pasando por un momento difícil. Había perdido a su esposa. Tenía un acceso limitado a sus hijos. ¿No era mi deber apoyarlo? Por otro lado, el dolor de su abandono seguía ahí, fresco a pesar del tiempo transcurrido. ¿Acaso no había demostrado con sus acciones que solo recordaba que tenía madre cuando me necesitaba? ¿No era eso lo que llamaban querer la vaca sin comprar la leche? Además, estaba el tema práctico. Mi espacio era pequeño, apenas suficiente para mí. Tener a Roberto allí significaría renunciar a mi privacidad, a la tranquilidad que tanto me había costado construir. Y conociendo a mi hijo, lo que empezaría como una estancia temporal podría alargarse indefinidamente. Llegué hasta un pequeño parque y me senté en un banco. Una pareja de ancianos paseaba de la mano, ajenos a mi drama interno. Los observé con envidia. Qué diferente habría sido mi vida si Antonio no nos hubiera abandonado, si hubiéramos envejecido juntos, apoyándonos mutuamente. Pero no servía de nada lamentarse por lo que pudo ser, y no fue. Mi realidad era esta. Un hijo que me había fallado cuando más lo necesité ahora esperaba que yo no le fallara a él. Cuando regresé a casa, el sol comenzaba a ponerse. Encontré a Lucía y Miguel en su parte del dúplex, visiblemente preocupados por mi ausencia prolongada. «Mamá, estábamos a punto de salir a buscarte», me reprochó Lucía. Necesitaba pensar. Me disculpé. «¿Dónde está Roberto?» «En tu casa, instalándose como si ya hubieras accedido a su petición», respondió Miguel con evidente desaprobación. «Ha colocado sus cosas en tu armario y está usando tu ducha». La indignación me invadió. Era tan típico de Roberto asumir que sus deseos eran órdenes, que el mundo debía adaptarse a él y no al revés. «Voy a ir a hablar con él», dije con determinación. «Esto hay que aclararlo ahora mismo». Lucía me tomó del brazo. «Mamá, no tienes por qué aceptarlo en tu casa, después de cómo te trató». «Lo sé, cariño», respondí apretando su mano. «Pero necesito enfrentar esto yo misma». Al entrar en mi casa, encontré a Roberto sentado cómodamente en mi sillón, viendo televisión con una cerveza de mi refrigerador en la mano. Por un momento, me quedé observándolo desde la puerta. Mi hijo, mi primogénito, el niño que una vez había sostenido en mis brazos prometiéndole que siempre lo protegería. ¿Cómo habíamos llegado a esto? «Roberto», dije finalmente, haciendo que se sobresaltara, «tenemos que hablar». Apagó el televisor y se giró hacia mí con una sonrisa que pretendía ser encantadora. «Mamá, tu ducha es genial. Mucha mejor presión que la que tenía en Valencia». Ignoré su comentario. «Roberto, no recuerdo haberte dicho que podías quedarte aquí definitivamente». Su sonrisa se desvaneció. «Pero dijiste que podía pasar la noche». «Exactamente. Una noche, para que tuvieras tiempo de buscar alternativas». Se puso de pie, visiblemente molesto. «¿Qué alternativas, mamá? ¿Un hotel? No puedo permitírmelo. ¿Un alquiler? Necesitaría pagar varios meses por adelantado. Y con el divorcio estoy prácticamente en números rojos. Eso no es mi problema, Roberto», respondí con una firmeza que me sorprendió a mí misma. «Así como mi infarto no fue tu problema hace 2 años». El golpe dio en el blanco. Vi cómo mi hijo se encogía ligeramente, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Eso es injusto», murmuró. «¿Injusto?», repetí sintiendo que la rabia contenida durante tanto tiempo finalmente encontraba una salida. «¿Sabes lo que es injusto? Que tu propia sangre te dé la espalda cuando más la necesitas. Que la persona a la que dedicaste tu vida te diga que te las arregles sola. Eso, hijo mío, es la verdadera injusticia». Roberto se dejó caer de nuevo en el sillón, pasándose las manos por el rostro. «Cometí un error, mamá. Un error terrible. Si pudiera volver atrás. Pero no puedes», le interrumpí. «Ninguno de los dos puede. Lo que hiciste me cambió, Roberto.
Me di cuenta de que no podía contar contigo, de que todo lo que creía sobre nuestra relación era una ilusión. No digas eso, suplicó con la voz quebrada. Sigo siendo tu hijo. Te quiero, mamá. Me senté frente a él, sintiendo que el peso de todos estos años de dolor y decepción me aplastaba. Si me quisieras, no me habrías abandonado. Si me quisieras, habrías llamado para ver cómo estaba, no solo cuando necesitabas algo. El amor, Roberto, se demuestra con acciones, no con palabras vacías cuando te conviene. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Afuera, la noche había caído completamente, y las luces del jardín se encendieron automáticamente, proyectando sombras extrañas a través de las ventanas. ¿Entonces me estás echando?, preguntó finalmente Roberto. ¿A la calle? ¿Sin nada? Suspiré profundamente. A pesar de todo, no podía ser tan dura como él lo había sido conmigo. Puedes quedarte 3 semanas, ni un día más. En ese tiempo, debes encontrar un lugar para vivir. Y mientras estés aquí, contribuirás con los gastos y las tareas domésticas. Su rostro se iluminó momentáneamente, pero continué antes de que pudiera agradecerme. Y hay una condición más. Deberás asistir a terapia familiar conmigo y con Lucía. Si queremos tener algún tipo de relación en el futuro, hay mucho que sanar primero. Roberto pareció querer protestar, pero al ver mi expresión determinada, simplemente asintió. De acuerdo. Gracias, mamá. No me des las gracias todavía, respondí levantándome. Estas 3 semanas nos mostrarán si realmente has cambiado o si sigues siendo el mismo Roberto egoísta que me dio la espalda. Y te advierto que esta vez mis ojos están bien abiertos. Me dirigí a mi habitación. Necesitaba estar sola, pero antes de cerrar la puerta, me giré una última vez. Ah, y otra cosa. Dormirás en el sofá. Mi cama no está disponible. Cerré la puerta tras de mí y me apoyé contra ella, dejando que las lágrimas silenciosas rodaran por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Por primera vez en mucho tiempo, había sido completamente honesta con mi hijo. Había expresado mi dolor sin filtros ni excusas. No sabía si estos 21 días serían el comienzo de una reconciliación o la confirmación definitiva de que nuestra relación estaba irreparablemente dañada. Solo sabía que, pasara lo que pasara, ya no era la misma mujer vulnerable que había estado dispuesta a perdonarlo todo sin condiciones. Mi corazón, ese órgano rebelde que una vez casi me abandona, ahora latía con fuerza renovada. Ya no era solo una madre. Era Mercedes, una mujer con voz propia, con límites claros y con la determinación de no permitir que nadie, ni siquiera mi propio hijo, volviera a hacerme daño. El primer día con Roberto en mi casa fue extraño, como si conviviera con un desconocido que casualmente se parecía a mi hijo. Nos movíamos con cautela alrededor del otro, midiendo nuestras palabras, evitando temas sensibles. Él se levantó temprano, se vistió para su primer día en la oficina de Barcelona y salió después de un desayuno silencioso en el que apenas intercambiamos algunas frases sobre el clima y el transporte público. Lucía bajó en cuanto escuchó cerrarse la puerta principal. Su expresión era una mezcla de preocupación y desaprobación. ¿Estás segura de esto, Mim? ¿Lafto, mamá?, preguntó sentándose pesadamente en una silla. El embarazo la hacía moverse con dificultad. Puedes cambiar de opinión. Nadie te juzgaría por ello. Serví 2 tazas de té y me senté frente a ella. Necesito hacer esto, Lucía. No solo por él, sino por mí. Necesito saber si hay algo que salvar de nuestra relación o si definitivamente debo dejarla ir. Mi hija sintió, aunque no parecía convencida. Solo prométeme que no te dejarás manipular. Roberto siempre ha sabido cómo conseguir lo que quiere. Ya no soy la misma mujer, cariño, le aseguré. Mi corazón casi se detuvo una vez, pero mi espíritu es más fuerte que nunca. Los primeros días siguieron esa misma pauta. Roberto salía temprano a trabajar y regresaba tarde, a veces con alguna pequeña compra para la cena o un detalle para la casa. Flores, un pastel, una botella de vino. Intentos transparentes de congraciarse conmigo que, sin embargo, no podía negar que me conmovían un poco. Al 5.º día, cuando regresó del trabajo, me encontró preparando la cena con Miguel.
Lucía descansaba en el sofá, con los tobillos hinchados elevados sobre un cojín. «Hola», saludó Roberto con cierta incomodidad. Desde la barbacoa interrumpida el domingo anterior, apenas había coincidido con su hermana y su cuñado. «Estamos haciendo paella», anuncié intentando romper el hielo. «Es suficiente para todos». Aquella cena marcó un pequeño punto de inflexión. No fue especialmente cálida, pero al menos logramos mantener una conversación civilizada. Miguel, para mi sorpresa, hizo un esfuerzo por incluir a Roberto, preguntándole sobre su trabajo en el sector inmobiliario. Lucía permaneció más reservada, pero al menos no lo ignoró completamente como había hecho hasta entonces. La primera sesión de terapia familiar estaba programada para el sábado siguiente. Cuando se lo recordé a Roberto la noche anterior, lo vi tensarse visiblemente. «¿Es realmente necesario?», preguntó con evidente incomodidad. «Es la condición que acordamos», respondí firmemente. «Si quieres seguir quedándote aquí, irás a terapia con nosotras». A regañadientes, aceptó. La sesión fue tan difícil como esperaba. La terapeuta, una mujer de mediana edad llamada Isabel, con una mirada amable pero penetrante, nos pidió que explicáramos por qué estábamos allí. Cuando llegó el turno de Roberto, se removió incómodo en su asiento. «Estoy aquí porque es la condición que mi madre puso para dejarme quedar en su casa», admitió finalmente. «¿Y por qué necesitas quedarte en casa de tu madre?», preguntó Isabel sin juzgar. Roberto explicó brevemente su situación: el divorcio, la pérdida de la custodia de sus hijos, los problemas económicos. Cuando mencionó a Lucas y Martina, vi que sus ojos se humedecían. Quizás por primera vez me permití sentir empatía genuina por su dolor. Sabía lo que era criar hijos sola, pero no podía imaginar lo que sería verlos solo ocasionalmente. La terapeuta nos pidió entonces que describiéramos nuestra relación antes del infarto. Las respuestas fueron reveladoras. Donde yo recordaba una relación cercana, aunque con cierta distancia emocional que atribuía a la personalidad reservada de Roberto, él describió una relación marcada por la ausencia. «Siempre fue el trabajo primero», dijo con una amargura que me sorprendió. «Siempre había una reunión más importante que mi partido de fútbol, un turno extra que era más urgente que mi obra escolar. Trabajaba para manteneros». Me defendí sintiendo que la indignación crecía en mi interior. «¿Crees que me gustaba perderme esos momentos? No tenía opción». «Siempre hay opciones, mamá», respondió Roberto. «Lucía las recuerda diferente porque ella era tu favorita. Conmigo siempre fuiste más dura, más exigente». Lucía, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con fuerza. «Eso es absurdo. Mamá nunca tuvo favoritos. Si algo, siempre te daba prioridad a ti porque eras el mayor». La sesión continuó así, destapando viejas heridas, malentendidos enquistados durante décadas, perspectivas tan diferentes de los mismos eventos que parecíamos hablar de familias distintas. Isabel nos guió con habilidad, sin tomar partido, ayudándonos a expresar nuestros sentimientos sin atacarnos mutuamente. Al final de la hora, estábamos emocionalmente agotados. La terapeuta nos dejó una tarea para la semana siguiente. Cada uno debía escribir una carta a los otros expresando no solo sus quejas, sino también su aprecio y buenos deseos. «Esta familia tiene mucho dolor acumulado», concluyó Isabel, «pero también veo amor y deseo de sanar. Eso es un buen comienzo». De camino a casa, viajamos en silencio. Al llegar, Roberto anunció que saldría a dar una vuelta. Necesitaba pensar. Lo observé alejarse con las manos en los bolsillos y los hombros caídos, y por primera vez me pregunté si mi hijo también se sentía tan perdido y herido como yo. Los días siguientes trajeron pequeños cambios. Roberto empezó a pasar más tiempo en casa por las tardes. Una noche lo encontré observando mis pinturas con genuina curiosidad. «Nunca imaginé que tuvieras este talento», comentó estudiando un paisaje marino que había pintado meses atrás. «Es realmente bueno, mamá». «Gracias», respondí, sorprendida por el cumplido sincero. Descubrí la pintura después del infarto. Me ayuda a relajarme. «¿Me enseñarías?», preguntó con una timidez que me recordó al niño que había sido. «Siempre se me dio bien dibujar en el colegio. ¿Recuerdas?». Sí lo recordaba. De hecho, había guardado algunos de sus dibujos infantiles durante años, hasta que en una mudanza se perdieron. Aquel fin de semana
Instalamos un pequeño espacio en el jardín y le di su primera lección de pintura. Fue torpe con el pincel, demasiado impaciente para las técnicas básicas, pero su entusiasmo era contagioso. Por unas horas, olvidamos nuestros problemas y simplemente disfrutamos del momento. La segunda sesión de terapia fue menos tensa que la primera. Leímos nuestras cartas en voz alta. La de Roberto me sorprendió profundamente. «Mamá», había escrito, «te culpé durante años por no estar presente, pero nunca reconocí lo mucho que sacrificaste por nosotros. Quizás sea tarde para decirlo, pero te agradezco todo lo que hiciste, todas las horas extra, todos los trabajos que odiabas pero hacías para que no nos faltara nada. Cuando papá se fue, tú te quedaste y luchaste por nosotros. Te fallé cuando más me necesitabas, y no hay excusa que valga para eso. No espero que me perdones, solo quiero que sepas que me arrepiento profundamente y que, si me das la oportunidad, intentaré ser el hijo que mereces». Las lágrimas rodaban por mis mejillas cuando terminó de leer. No eran palabras vacías. Podía sentir la sinceridad en su voz quebrada, en la forma en que evitaba mi mirada. Avergonzado. Mi carta para él también contenía tanto reproches como reconocimiento. Le hablé de mi dolor por su abandono, pero también de mi orgullo por el padre dedicado que había sido hasta el divorcio, por su perseverancia en su carrera, por su capacidad de reponerse tras los golpes de la vida. La carta de Lucía fue la más dura. No escatimó en señalar el daño que Roberto me había causado, pero también admitió que lo había echado de menos todos estos años, que recordaba con cariño al hermano mayor que le enseñó a montar en bicicleta y la defendió de los acosadores en el colegio. Salimos de aquella sesión sintiendo que algo había comenzado a sanar. No era una reconciliación completa, ni mucho menos, pero al menos habíamos empezado a vernos como personas reales, complejas, con virtudes y defectos, no como los villanos o héroes que habíamos construido en nuestras mentes. A medida que transcurrían los días, Roberto comenzó a integrarse más en nuestra dinámica familiar. Una tarde se ofreció a pintar la habitación que estábamos preparando para Elena. Otra vez preparó una cena para todos nosotros, recordando sorprendentemente que a Lucía no le gustaba el cilantro y que Miguel era alérgico a los frutos secos. Pequeños gestos que iban reconstruyendo puentes que creía definitivamente rotos. Pero no todo fue un camino de rosas. A mitad de la tercera semana, cuando faltaban solo unos días para que se cumpliera el plazo acordado, tuvimos nuestra primera discusión seria. Roberto había dejado caer casualmente durante la cena que estaba pensando en prolongar su estancia un poco más. «Las 3 semanas terminan este domingo», le recordé con firmeza. Ese fue nuestro acuerdo. «Lo sé, mamá, pero la búsqueda de piso está siendo más difícil de lo que pensaba», se justificó. «Los precios son absurdos y la mayoría pide contratos de trabajo de al menos 1 año. Y yo solo llevo 1 mes en la empresa aquí. Eso no cambia nuestro acuerdo», insistí. «Has tenido tiempo suficiente para buscar alternativas». «¿Alternativas como cuáles?», preguntó elevando ligeramente la voz. «¿Vivir en un hostal? ¿Dormir en el coche? ¿Es eso lo que quieres para tu hijo?». Era la misma táctica de manipulación que había intentado usar cuando llegó. Esta vez, sin embargo, no me hizo dudar ni por un momento. «Lo que quiero para mi hijo es que sea un hombre de palabra», respondí con calma. «Que asuma sus responsabilidades y cumpla sus promesas, justo lo que no hiciste cuando te necesité». Roberto palideció. Durante un momento, pareció que iba a replicar con dureza, pero entonces sus hombros se hundieron en señal de derrota. «Tienes razón», admitió finalmente. «Lo siento. Encontraré algo para el domingo. Te lo prometo». Esa noche, mientras me preparaba para dormir, escuché voces en el jardín. Me asomé discretamente a la ventana y vi a Roberto y Miguel conversando en voz baja, sentados en los escalones de la terraza. No podía escuchar lo que decían, pero la postura de ambos sugería una conversación seria. Me preguntaba qué estarían hablando y si debería preocuparme. Al día siguiente Roberto salió temprano, antes incluso de que yo me levantara. Regresó por la tarde con una expresión que no supe interpretar. Parecía una mezcla de alivio y nerviosismo. «He encontrado un lugar», anunció nada más entrar. «Es pequeño y está lejos del centro, pero es lo que puedo permitirme por ahora».
Sentí una extraña mezcla de emociones, alivio porque cumpliría su palabra, y una inesperada punzada de tristeza ante la idea de que se marcharía pronto. «Me alegro», dije sinceramente. «¿Cuándo te mudarás? ¿El domingo, como acordamos?» Hizo una pausa antes de añadir. «Pero antes me gustaría invitaros a cenar el sábado. A todos. Tú, Lucía, Miguel. Una pequeña despedida. Y una forma de agradeceros por haberme dado esta oportunidad». Acepté la invitación en nombre de todos, aunque no estaba segura de si Lucía y Miguel querrían asistir. Para mi sorpresa, cuando se lo comenté, ambos aceptaron sin dudarlo. «Ha estado intentándolo, mamá», reconoció Lucía. «No digo que haya solucionado todo el daño que hizo, pero al menos parece sinceramente arrepentido». La cena del sábado fue en un pequeño restaurante italiano cerca de casa. Roberto había reservado una mesa apartada donde podíamos conversar con tranquilidad. La velada transcurrió con una calidez que no habíamos sentido en años. Incluso Lucía se relajó lo suficiente para compartir algunas anécdotas de cuando eran niños, historias que me hicieron reír y recordar tiempos más sencillos. Al final de la cena, Roberto se aclaró la garganta y sacó un sobre de su chaqueta. «Quería daros algo», dijo con cierta solemnidad. «No es mucho, pero es un comienzo». Dentro del sobre había un cheque y una carta. El cheque era por una cantidad modesta, pero significativa. «Es para ti, mamá», explicó. «Sé que no compensa todo lo que has hecho por mí, ni repara el daño que te causé, pero quiero contribuir a los gastos de la casa por el tiempo que he estado aquí. Y también, bueno, es una forma de empezar a compensarte por todo». La carta era un compromiso escrito. Prometí asistir a terapia familiar durante al menos 6 meses más, contribuir regularmente con una cantidad para mi bienestar, y lo más importante, estar presente y disponible cuando lo necesitara. «No quiero que seas solo mi madre cuando me conviene», dijo con la voz ligeramente quebrada. «Quiero ser tu hijo todos los días, en los buenos y en los malos momentos». No pude contener las lágrimas. Después de todo el dolor, de toda la decepción, mi hijo finalmente parecía entender lo que significaba realmente ser familia. El domingo por la mañana Roberto terminó de empacar sus cosas. Miguel se ofreció a ayudarlo a trasladarlas a su nuevo apartamento. Un gesto que me sorprendió y emocionó por igual. Mientras esperaban que un taxi llegara, Roberto me abrazó con fuerza. «Gracias, mamá», susurró en mi oído, «por darme esta oportunidad, por no rendirte conmigo a pesar de todo. Siempre serás mi hijo», respondí simplemente. «Eso nunca cambiará». Cuando el taxi se alejó, me quedé en la puerta observándolo hasta que desapareció al doblar la esquina. No sabía exactamente qué nos depararía el futuro, si esta reconciliación inicial se mantendría con el tiempo o si volveríamos a distanciarnos. Solo sabía que, por primera vez en mucho tiempo, sentía esperanza. Lucía se acercó y puso su brazo alrededor de mis hombros. Su vientre abultado rozó mi costado, recordándome que pronto tendría una nueva alegría en mi vida. «¿Estás bien?», preguntó con genuina preocupación. «Sí», respondí con una sonrisa. «Estoy en paz». Y era cierto. Después de todo lo vivido, el infarto, el abandono, la recuperación, la reconstrucción de mi vida, y ahora este intento de reconciliación con Roberto, finalmente sentía que podía respirar sin ese peso constante en el pecho, que nada tenía que ver con mi corazón físico. Entramos juntas a la casa, a ese hogar que había construido desde cero después de tocar fondo. Mi pequeño santuario seguía siendo mío, con mis pinturas en las paredes, mis plantas en el jardín, mis recuerdos elegidos con cuidado. Roberto ya no estaba físicamente en él, pero de alguna manera sentía que ahora ocupaba un lugar más adecuado en mi vida. Ni tan lejos como para perderlo, ni tan cerca como para ahogarme. Había aprendido la lección más importante de todas, que el amor no significa permitir que te lastimen una y otra vez, que poner límites no es egoísmo sino autorrespeto, y que el perdón, cuando es auténtico, no borra el pasado sino que construye un futuro diferente. El grito de Lucía me despertó en mitad de la noche. Salté de la cama con el corazón acelerado y corrí escaleras arriba. Miguel ya estaba a su lado, sosteniendo su mano mientras ella respiraba entrecortadamente. «Ha roto aguas»,
me informó con una mezcla de pánico y emoción. Las contracciones han comenzado. El parto se había adelantado 2 semanas. Habíamos preparado todo con anticipación. La maleta para el hospital, la ruta más rápida. Incluso habíamos realizado simulacros. Pero nada te prepara realmente para el momento en que comienza. Respira, cariño, le dije a Lucía mientras Miguel llamaba a un taxi. Todo va a salir bien. El trayecto al hospital fue tenso. Lucía apretaba mi mano con cada contracción, que cada vez eran más frecuentes. Al llegar, todo se aceleró. Las enfermeras la llevaron rápidamente a la sala de partos, mientras Miguel y yo esperábamos ansiosamente en una sala contigua, tal como habíamos acordado previamente. Pasaron las horas. Miguel caminaba de un lado a otro, incapaz de sentarse por más de unos minutos. Yo intentaba mantener la calma, recordando mis propios partos, intentando transmitirle tranquilidad. Debería haber entrado con ella, se lamentaba. ¿Y si me necesita? Lucía es fuerte, le aseguré. Y las matronas saben lo que hacen. Todo saldrá bien. Finalmente, cerca del amanecer, una enfermera apareció con una sonrisa. Ya pueden pasar. Tenemos a una niña preciosa y saludable. Y la madre está bien. Miguel entró primero. Yo esperé unos minutos para darle su momento de intimidad como padres primerizos. Cuando finalmente entré en la habitación, la imagen que vi me llenó los ojos de lágrimas. Lucía, exhausta pero radiante, sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta rosa. Miguel, sentado al borde de la cama, las miraba a ambas con una expresión de absoluta adoración. «Mamá», llamó Lucía con voz cansada. «Ven a conocer a tu nieta». Me acerqué con el corazón desbordante de emoción. Cuando Lucía puso a la pequeña Elena en mis brazos, el tiempo pareció detenerse. Era tan diminuta, tan perfecta. Sus pequeños dedos se aferraron instintivamente a mi dedo cuando lo acerqué a su manita, y sentí una conexión instantánea, ese amor incondicional que solo los nietos pueden despertar. «Es preciosa», susurré, meciéndola suavemente. «Se parece a ti cuando naciste». «¿De verdad?», preguntó Lucía con una sonrisa cansada. «Sí, tiene tu misma expresión seria, como si estuviera evaluando el mundo al que acaba de llegar». Nos reímos suavemente, no queriendo perturbar a la recién nacida que parecía observarnos con sus ojitos entrecerrados. Fue entonces cuando la puerta se abrió nuevamente. No, para sorpresa de todos, Roberto apareció con un enorme ramo de flores y un osito de peluche. «¿Llegó tarde?», preguntó tímidamente, quedándose en el umbral como si no estuviera seguro de ser bienvenido. Lucía y Miguel intercambiaron una mirada. Finalmente, fue mi hija quien respondió. «No, llegas justo a tiempo para conocer a tu sobrina». Roberto se acercó con cautela. Cuando vio a la pequeña Elena en mis brazos, su rostro se transformó. Toda la tensión, toda la distancia que aún persistía entre nosotros, pareció disolverse ante la presencia de esta nueva vida. «¿Puedo?», preguntó extendiendo los brazos. Con cuidado, transferí a mi nieta a los brazos de su tío. Roberto la sostuvo con una delicadeza que me sorprendió, meciéndola con naturalidad. «Hola, Elena», susurró. «Soy tu tío Roberto, y te prometo que siempre estaré ahí para ti». Miró a Lucía mientras decía estas últimas palabras, y vi que mi hija entendía el significado más profundo de esa promesa. No era solo para Elena, sino para todos nosotros. Una promesa de no repetir los errores del pasado. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Lucía y Elena regresaron a casa, y nuestra vida se reorganizó alrededor de la recién nacida. Para mi sorpresa, Roberto se convirtió en una presencia constante, visitándonos casi a diario después del trabajo, ofreciéndose a cuidar a la bebé para que Lucía pudiera descansar, trayendo pequeños regalos tanto para la niña como para los nuevos padres. Un sábado, mientras Miguel y Lucía disfrutaban de su primera salida solos desde el nacimiento de Elena, me quedé a cargo de mi nieta. Roberto apareció con la compra para la cena, algo que se había convertido en una especie de tradición semanal. Él compraba los ingredientes y cocinábamos juntos. Mientras Elena dormía plácidamente en su Moisés, Roberto y yo preparábamos una paella, su plato favorito desde niño. Había algo reconfortante en esta nueva rutina, en la forma en que habíamos encontrado un nuevo equilibrio, ¿sabes?, comentó mientras picaba pimientos.
Nunca pensé que estaríamos así otra vez, cocinando juntos, hablando, siendo una familia. La vida da muchas vueltas, respondí. A veces te lleva por caminos que nunca esperaste. Roberto dejó el cuchillo y me miró directamente. Mamá, nunca te he dado las gracias apropiadamente. No solo por esas 3 semanas que me dejaste quedarme contigo, sino por todo. Por habernos criado sola. Por todos los sacrificios. Fui un idiota egoísta durante demasiado tiempo. Ya hemos hablado de esto, hijo, dije intentando restar dramatismo al momento. No, déjame terminar, insistió. Cuando me negué a cuidarte después de tu infarto, no fue solo porque estuviera pasando por un mal momento con Ana, fue porque estaba resentido. Llevaba años culpándote por no haber estado más presente en mi infancia, por haber trabajado tanto. Pero ahora, viendo a Lucía y Miguel con Elena, entiendo lo difícil que debió ser para ti, lo mucho que tuviste que sacrificar. Hizo una pausa antes de continuar. Y desde que me divorcié, desde que solo puedo ver a mis hijos un fin de semana cada 2 semanas, bueno, he empezado a entender lo que significa realmente ser padre. Lo difícil que es equilibrarlo todo. Sus palabras me conmovieron profundamente. Por primera vez, sentía que realmente me veía, que entendía mis luchas pasadas no como excusas, sino como lo que fueron, actos de amor, imperfectos quizás, pero sinceros. Gracias por decir eso, respondí con la voz entrecortada. Significa mucho para mí. Continuamos cocinando en un silencio cómodo, interrumpido ocasionalmente por los suaves sonidos de Elena durmiendo. Había una paz en ese momento que me recordó a épocas más simples, cuando mis hijos eran pequeños y la vida ahí, aunque dura, tenía una claridad que a veces extrañaba. ¿Cómo van las cosas en tu nuevo apartamento?, pregunté para cambiar a un tema más ligero. Roberto se encogió de hombros. Es pequeño pero funcional. Lo estoy amueblando poco a poco. El próximo fin de semana vienen Lucas y Martina por primera vez. Estoy un poco nervioso. ¿Quieres que les prepare algo especial?, ofrecí. Podría hacer esas galletas de chocolate que tanto les gustaban la última vez que los vi. La sonrisa de Roberto se iluminó. Les encantaría. De hecho, me preguntaba si tal vez podrías venir a cenar con nosotros el sábado. Hace tanto que no ven a su abuela, y sería lindo tener apoyo para su primera visita. La invitación me sorprendió y me emocionó a partes iguales. Por supuesto que iré. Me encantaría verlos. Aquella cena del sábado marcó otro paso en nuestra reconciliación. Lucas y Martina, de 12 y 10 años respectivamente, me recibieron con abrazos entusiastas y 1000 preguntas sobre su nueva prima, Elena. El pequeño apartamento de Roberto, aunque modestamente amueblado, estaba impecablemente limpio y decorado con fotografías familiares, incluidas varias mías con los niños. Observé con orgullo cómo Roberto interactuaba con sus hijos. Paciente, atento, completamente presente. Era un padre muy diferente al que había sido Antonio, mi exmarido, y me alegraba profundamente ver que, a pesar de nuestros errores, había aprendido a dar el amor que quizás él mismo no siempre sintió que recibió. Las semanas se convirtieron en meses. Elena crecía rápidamente, iluminando nuestras vidas con sus primeras sonrisas, sus balbuceos, sus pequeños logros diarios. Roberto se había convertido en un tío dedicado y en un hijo atento. Seguíamos asistiendo a terapia familiar, ahora una vez al mes en lugar de semanalmente, y aunque seguía habiendo momentos difíciles, conversaciones incómodas y recuerdos dolorosos que procesar, la dinámica familiar había mejorado notablemente. Un día, casi 8 meses después del nacimiento de Elena, Roberto vino a visitarme con una expresión que me resultó familiar. Esa mezcla de entusiasmo y nerviosismo que solía tener de niño, cuando quería pedirme algo importante. «Mamá, tengo noticias», anunció mientras tomábamos té en el jardín. «Me han ofrecido un ascenso en el trabajo». «Eso es maravilloso, hijo», exclamé sinceramente. «Te lo mereces». «Gracias», sonrió. «Viene con un aumento significativo, lo que me permitiría buscar un lugar más grande». Hizo una pausa antes de continuar. «He estado pensando en comprar un piso, algo con 3 habitaciones para que los niños tengan su propio espacio cuando vienen. Me parece una idea excelente». Aprobé. Los niños necesitan estabilidad.
Un lugar que puedan considerar también su hogar. Roberto asintió, pero parecía tener algo más que decir. El tema es que... Bueno, he estado mirando propiedades, y hay una que me gusta especialmente. Es una casa pareada, no muy lejos de aquí. Tiene un pequeño jardín, como el tuyo. Y se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. La cosa es que cuesta más de lo que puedo permitirme, incluso con el ascenso. Ahí estaba. Una parte de mí temió que estuviéramos volviendo al patrón de siempre. Roberto pidiendo, yo dando. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. No te estoy pidiendo dinero, mamá. Sé lo que estás pensando. Y no, he hablado con el banco, y estarían dispuestos a darme un préstamo si tuviera un aval. Me preguntaba si considerarías ser mi avalista. Entenderé perfectamente si no quieres. Lo miré sorprendida. No por la petición en sí, que era razonable, sino por la forma en que la había planteado. Sin presión, sin manipulación, ofreciéndome una salida digna si no me sentía cómoda. Necesito pensarlo, respondí honestamente. Es una decisión importante. Por supuesto, aceptó inmediatamente. Tómate el tiempo que necesites. De todas formas, primero quería consultarlo contigo antes de seguir adelante con cualquier plan. Esa noche, después de que Roberto se marchara, reflexioné largo y tendido sobre su petición. Ser avalista era un compromiso serio, especialmente a mi edad. Si Roberto no pudiera pagar el préstamo por alguna razón, yo sería la responsable. ¿Podía confiar en él lo suficiente para asumir ese riesgo? Decidí hablar con Lucía y Miguel, cuya opinión valoraba enormemente. Para mi sorpresa, ambos se mostraron favorables. «Roberto ha cambiado, mamá», dijo Lucía mientras mecía a Elena para dormirla. «Ha demostrado ser responsable estos meses. Además, quiere la casa principalmente para que sus hijos estén cómodos cuando lo visitan. Eso dice mucho de sus prioridades. Y desde el punto de vista financiero», añadió Miguel, quien trabajaba como contador, con su nuevo salario debería poder afrontar las cuotas sin problema. El riesgo existe, por supuesto, pero es mínimo. Después de meditarlo durante algunos días más, tomé mi decisión. Invité a Roberto a cenar y, después de servir el postre, le comuniqué mi respuesta. «He decidido ser tu avalista», le dije, «pero con una condición». Roberto me miró expectante. «Quiero que hagamos un acuerdo por escrito. Algo legal. No porque no confíe en ti». Me apresuré a aclarar al ver su expresión herida, sino porque es lo correcto. Los negocios son negocios, incluso entre familia. Especialmente entre familia, diría yo. Para mi alivio, Roberto asintió comprensivamente. «Me parece justo. De hecho, ya había pensado en proponértelo yo mismo». Miguel me recomendó un abogado que podría redactar un documento que nos proteja a ambos. Así fue como, 2 meses después, Roberto se convirtió en propietario de una encantadora casa pareada a solo 15 minutos de la nuestra. El día de la mudanza, toda la familia se reunió para ayudar. Lucía y Miguel, Roberto y sus hijos que habían venido especialmente para la ocasión, e incluso algunos amigos de Roberto del trabajo. Mientras observaba el ajetreo desde el porche, con Elena dormida en mis brazos, no pude evitar maravillarme ante los giros que había dado mi vida en los últimos años. Del abandono y la enfermedad a una nueva oportunidad. De la soledad al centro de una familia reunida. Del resentimiento a la reconciliación. «¿En qué piensas, P, abuela?», me preguntó Lucas, acercándose con una limonada para mí. A sus 12 años, ya mostraba una sensibilidad y atención hacia los demás que me recordaba a Lucía. A su edad, pienso en lo afortunada que soy, respondí sinceramente. En lo hermosa que es la vida cuando estamos juntos. Lucas sonrió. Ese tipo de sonrisa franca y sin complicaciones que solo los niños pueden dar. «Papá dice que eres la persona más fuerte que conoce. Dice que le enseñaste que nunca es tarde para arreglar las cosas». Sus palabras me conmovieron profundamente. «Tu padre también es muy fuerte», respondí, «y muy valiente por intentarlo de nuevo». A medida que el día avanzaba, la casa fue tomando forma. Los muebles encontraron su lugar, las cajas fueron vaciándose, y el caos inicial dio paso a un espacio acogedor que ya empezaba a sentirse como un hogar. Al atardecer, todos nos reunimos en el jardín trasero para una barbacoa improvisada.
Mientras los niños jugaban y los adultos conversaban, Roberto se sentó a mi lado. «Gracias», dijo simplemente. «Por todo». No necesitaba especificar más. Ambos sabíamos a qué se refería. Gracias por el aval, por la segunda oportunidad, por no rendirme con él, por ser parte de su vida de nuevo. «Somos familia», respondí apretando su mano. «A veces nos perdemos, pero siempre podemos encontrar el camino de vuelta». 3 años han pasado desde aquella mudanza. Elena ya corre por el jardín. Una niña vivaz de casi 4 años con la determinación de Lucía y la gentileza de Miguel. Lucas, ahora un adolescente de 15, pasa casi tanto tiempo en mi casa como en la de su padre, especialmente desde que descubrió que compartimos la pasión por la pintura. Martina, con 13 años, se ha convertido en mi ayudante de cocina, ansiosa por aprender las recetas familiares que su abuela nunca tuvo oportunidad de enseñarle. Roberto ha prosperado en su trabajo y ha mantenido sus pagos del préstamo sin un solo retraso. Más importante aún, ha mantenido su promesa de ser un hijo presente, un hermano reconciliado, un padre dedicado. Nuestras sesiones de terapia familiar concluyeron hace un año, aunque a veces seguimos visitando a Isabel individualmente cuando sentimos que necesitamos orientación. Mi vida a los 71 años es más plena de lo que jamás imaginé que sería después de mi infarto. Sigo pintando, ahora con mayor confianza. Incluso he vendido algunas obras en exposiciones locales, algo que me llena de un orgullo tranquilo. Mi jardín florece, y he añadido un pequeño huerto donde cultivo hierbas aromáticas y algunos vegetales que comparto con mis hijos. Esta mañana, mientras tomaba mi café contemplando el amanecer, mi teléfono sonó. Era Roberto. «¿Mamá? ¿Podemos hablar?» «Es importante», dijo con una seriedad que me alarmó ligeramente. «Claro, hijo. ¿Va todo bien?» «Sí, todo está bien. ¿Puedo pasar por tu casa esta tarde después del trabajo?» Acordamos que vendría a las 6. Pasé el día preguntándome qué querría decirme. A pesar de nuestra reconciliación, una parte de mí, esa que había sido herida profundamente, todavía se tensaba ante la posibilidad de malas noticias. Roberto llegó puntual, con un ramo de mis flores favoritas y una carpeta bajo el brazo. Después de los saludos habituales y de servirnos un té, fue directamente al grano. «Mamá, he estado pensando mucho últimamente, sobre el pasado, sobre el futuro, sobre nuestra familia». Abrió la carpeta y sacó algunos documentos. «He hablado con mi abogado y con el banco. Quiero hacer algunos cambios». Mi corazón dio un pequeño vuelco. «¿Qué tipo de cambios?» «He decidido añadirte como copropietaria de mi casa», anunció. «Y también he establecido un fideicomiso para ti, asegurando que tendrás apoyo financiero adicional si alguna vez lo necesitas». Me quedé sin palabras, completamente sorprendida por este gesto inesperado. «No es necesario, Roberto», logré decir finalmente. «Tu casa es tuya. Te la has ganado. Y no necesito apoyo financiero. Estoy bien con mi pensión y mis pequeños ingresos de la pintura». «Lo sé, mamá», respondió con una sonrisa tranquila. «No lo hago porque lo necesites ahora. Lo hago como una promesa, como una garantía de que nunca más tendrás que preocuparte por tu seguridad o tu bienestar. Es mi forma de decirte que, pase lo que pase, esta vez yo cuidaré de ti». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera contenerlas. Este momento simbolizaba el cierre perfecto de un círculo que había comenzado con dolor y rechazo, y que ahora se completaba con amor y compromiso. «Hay algo más», continuó Roberto, sacando otro documento. «He modificado mi testamento. Si algo me sucediera, la custodia de Lucas y Martina pasaría a ti y a Lucía conjuntamente, si Ana no pudiera hacerse cargo por alguna razón. Sé que es improbable, pero quería que supieras que confío plenamente en ti para cuidar de lo más valioso que tengo». Este segundo anuncio me conmovió aún más profundamente que el primero. La confianza que implicaba, la fe en mí como madre y abuela, era el regalo más precioso que podía recibir. «Hijo», comencé, pero las palabras me fallaron. «No tienes que decir nada, mamá», me aseguró, tomando mis manos entre las suyas. «Solo quería que lo supieras, que entendieras lo importante que eres para mí, lo mucho que te valoro y respeto». Nos abrazamos entonces.
Un abrazo largo y sentido que decía más que cualquier palabra. Cuando nos separamos, ambos teníamos los ojos húmedos, pero sonreíamos. ¿Te quedas a cenar?, pregunté volviendo a la normalidad. Lucía y Miguel vendrán con Elena, y he preparado tu estofado favorito. No me lo perdería por nada del mundo, respondió con una sonrisa. Esa noche, mientras observaba a mi familia reunida alrededor de la mesa, Roberto discutiendo amistosamente con Miguel sobre fútbol, Lucía contando anécdotas de su trabajo, Elena derramando su jugo por tercera vez, sentí una paz profunda. No era una paz perfecta ni permanente. Sabía que seguiríamos teniendo desacuerdos, malentendidos, momentos difíciles. Somos humanos después de todo, con nuestras imperfecciones y nuestras heridas. Pero había una diferencia fundamental. Ahora sabíamos que podíamos superarlos juntos, que el amor familiar no es un sentimiento frágil que se rompe ante la primera adversidad, sino un compromiso que se fortalece precisamente cuando se pone a prueba. Cuando todos se marcharon y me quedé sola, me senté en mi jardín bajo las estrellas. Recordé aquel día terrible en el hospital, cuando Roberto me dio la espalda con aquellas palabras crueles, que se las arregle sola. Recordé el dolor, la sensación de abandono, la incertidumbre, y luego pensé en este día, en sus palabras llenas de amor y compromiso, en los documentos que simbolizaban mucho más que arreglos legales. Eran promesas tangibles de que nunca más estaría sola. La vida da muchas vueltas, ciertamente. A veces te lleva por caminos oscuros y dolorosos, te enfrenta a pérdidas que parecen insuperables, te pone a prueba de maneras que jamás imaginaste. Pero también te ofrece segundas oportunidades, momentos de reconciliación, nuevos comienzos cuando menos los esperas. Mi corazón, ese músculo rebelde que una vez casi me abandona, ahora late fuerte y constante, ya no por el miedo a la soledad o el dolor del rechazo, sino por la alegría de una vida reconstruida desde los cimientos, más sólida y más sabia que antes. Entré en mi casa, mi hogar, ese espacio que sigue siendo mío, pero que ahora está conectado por puentes invisibles, pero inquebrantables con los hogares de mis hijos. En mi habitación, sobre la mesita de noche, hay una fotografía reciente. Toda la familia reunida en el bautizo de Elena. Todos sonriendo. Incluso Roberto, cuya sonrisa ya no esconde la sombra de antiguas amarguras. Me acosté con esa imagen en mi mente y con una certeza tranquila en mi corazón. Pase lo que pase en el futuro, nunca más tendré que arreglármela sola. Y quizás, después de todo, esa es la verdadera definición de familia. Saber que, incluso en los momentos más oscuros, hay alguien dispuesto a encender una luz para ti.